Wax FM. Olvidados en el tiempo, son como el aire que se arremolina, se evaden del ardor de tu garganta, son como mágicas infieles santas, te besan y a la vuelta te asesinan, desde lejos de la música, escuchas cantar. Mi nombre es Gerardo Muñoz, esto es Pequeños Elementos, temporada 3. Nos escuchás todos los lunes de 19 a 20 horas por plataforma Vox de Rosario en el 88.3. Por streaming estamos en vivo por Twitch, Vox FM, WOX FM, y en Kik, Vox 88.3. En la sesión de hoy, un invitado muy especial. La conversación será con el señor Carlos Bermejo. Un 14 de julio comenzó su romance con los medios de comunicación de esta ciudad. Pensó que aquello era debut y despedida. Se equivocó, claramente. Pronto cumplirá 55 años de presencia ininterrumpida en radio y televisión. Enseñó conducción antes de ser conductor. Estuvo en la primera hora del programa de 12 a 14 con mediciones de audiencia que son inimaginables para la televisión actual. El primer fin de semana de junio, su programa Magazine iniciará su ciclo 36. Es hacedor de un reconocimiento que se realiza en nuestra ciudad y tiene proyección nacional e internacional, el premio Magazine, que ya prepara su edición número 33, este 2025, el 4 de octubre próximo. De Villa Diego a recorrer el mundo con miles de entrevistas a las figuras más destacadas. Qué suerte poder hacer este programa de hoy. Mi nombre es Gerardo Muñoz, esto es Pequeños Elementos, temporada 3, con el señor Carlos Bermejo. Tu fossi nei miei occhi per un giorno, vedresti la bellezza che piena d'allegria io trovo dentro gli occhi tuoi e ignoro se magia o realtà. Se tu fossi nel mio cuore per un giorno, potresti avere un'idea di ciò che sento io quando mi abbracci forte a te e petto a petto noi respiriamo insieme. La música de Cinema Paradiso, el recuerdo de Ennio Morricone y la voz de Miguel Totis de Rosario, cantando en italiano. Era muy difícil elegir la canción de comienzo de hoy y cuando encontré esto, que es una música que me emociona particularmente, yo creo que la radio es emoción y es recuerdo. Bueno, dije, este es el tema con el que vamos a recibir a Carlos Bermejo. Hola Carlos, gracias por estar. Gracias por invitarme. Un gusto. Pues sabes que empezaste con un tema fantástico, ¿no? Bueno. Creo que es una de las 10 películas icónicas. Música y visión, actuación, todo. la imagen, el manejo del Tornatore de la historia, un poco inspirado en un maestro de él que fue Ettore Scola y Splendor, ¿eh? Una película que fue coetánea,
pero que tuvo menos difusión e impacto que esta, ¿no? Ettore Cola, no habíamos armado Bueno, tanto, claro. y todas esas Sí. películas del No. gran cine De la italiano, época, hablo de una época del cine peninsular influenciado por maestros como Rossellini, De Sica, Fellini, para mí el maestro de todos, Antonioni. ¿no? Nino Manfredi. Bueno, yo Eh, tuve la me ocasión voy acordando, sí. mirá, estaba en Roma filmando en la Piazza del Popolo, y estaba buscando un disco que me había regalado Antonio Carrizo cuando compartía yo como columnista de él los sábados a la mañana en LT8, un programa que se llamaba Sábado Vital. Entonces él me regaló, en la época era un disco de pasta, que se llamaba Dove sta Zazà, grabado por una cantante llamada Gabriela Ferri, que había muerto. Y el disco ese, en una mudanza, se rompió, se perdió, no lo podía recuperar. No existían bateas en Argentina, entonces me dijeron en Ricordi, en Piazza del Popolo, puede ser que esté. Me fui caminando, crucé Roma, hasta llegar allí, que no deja de ser una ciudad maravillosa y caminable, y de pronto compré el disco en CD, ya. Y justo allí teníamos que encontrarnos con Lola Ponce, cantante que había ganado Sanremo, y fuimos a un restaurante que está enfrente. Y en ese restaurante, los lunes a la noche, con el dueño que nos regaló el libro, se juntaban a comer, fíjate, haber sido mosca para estar en una reunión donde estaban Fellini, Sordi, Gassman, Nino Manfredi, me falta otro más, bueno, ya me voy a acordar, bueno, Fellini te dije, Sí. y de pronto había anécdotas, y entre las anécdotas, por ejemplo, contaban que menos Fellini, que no hacía nada más que pasta, una vez cada tanto, los otros los lunes competían a ver quién sorprendía con un plato especial. Y el que ganaba siempre los laureles era Manfredi. Nino ¿no? Manfredi. Nino. Con, recuerdo, Feos, Sucios y Malos. Sí, Bruti, Sporchi e Cattivi. Gran historia. Y la mesa esa, si le ponemos un título, pondríamos Los Monstruos. Por ejemplo. Pues, ¿no? el Y claro, título de la mesa, como es que la además, mesa de los galanes de ¿viste? Cairo, ese Claro, sería Los Monstruos. Exacto. Y te digo, la gente si va en el barcito teniendo las dos iglesias detrás, tienen a la izquierda el restaurante donde está lleno de fotos que atestiguan esto, ¿no? Dijiste Lola Ponce y escuché por allí que siempre le preguntamos, algo anticipamos, que vos eras de Villadiego. Sí. Y, Lola es de Capitán de Campeón de Bermúdez, pero ella también tiene que ver con algún recuerdo con tu abuelo Ángelo, que te llevó en Italia. No, me llevó, ¿No? sí, porque mi abuelo había vivido me hablaba siempre de las 7 colinas de Roma. Y entonces, bueno, cuando estaba con ella, entonces le digo, Lola, vamos a llevarme a tal lugar que ahora está la Embajada de Malta, una de las 7 colinas de Roma. Y me dice, te voy a mostrar el Buco de San Pietro. El Buco de San Pietro es un agujerito que nadie sabe si lo hizo exprofeso la embajada en la puerta blindada, donde vos pones el ojo y enfoca exactamente la cúpula de San Pietro. Wow. Y entonces, la historia era ir a la noche en una zona donde está la Embajada de Malta, pero además hay 3 o 4 embajadas, una seguridad impresionante. El salvoconducto era que Lola había ganado Sanremo, y entonces cuando llegamos, en un auto descapotable que tenía ella en Roma, manejando ella, le dijeron, señora, avanti, y así pudimos filmar desde allí. Incluso por el agujerito de la puerta, por el buco, mostramos San Pedro iluminado a la noche, ¿no? Que fue todo una odisea, y que se hicieran una alineación de planetas. Pero digo, muy poca gente conoce esa historia, ¿no? Que está en una de las colinas detrás del Coliseo. Vuelvo a la línea de tiempo. Sí, y, es errático. Como no, la no, vida. vamos y venimos, pero bien. tiene que ver siempre preguntamos mucho que tiene que ver con el origen de nuestro invitado aquí a conversar, porque tiene que ver con las vocaciones se van definiendo también Sí. en algún momento de la vida. Y escuché que vos vivías en Villa Diego entre 2 cines. Claro, mi casa estaba Eso- equidistante de los 2 únicos cines que había en Villa Diego, porque Villa Diego hoy es parte de Villa Gobernador Galvez, Ujú. pero en ese momento eran varios barrios.
Barrio Talleres, que estaba frente a los talleres del ferrocarril, Pueblo Nuevo, que estaba lindante con el frigorífico Swift, Villa Diego, que estaba en el medio, nosotros decíamos era la más importante porque tenía la estación de trenes, y estaba la comuna en Villa Gobernador Galvez, que tenía una estación más afuera que era Coronel Aguirre. Cuando la declaran ciudad, tienen que elegir el nombre y eligen el nombre del lugar donde estaba enclavada la municipalidad. Y se llama Villa Gobernador Galvez. Los villadieguenses nunca nombramos a Villa Diego de otra manera, ¿no? Claro. ¿Y tu papá era ferroviario? Mi papá era maquinista. Fue la primera máquina diésel que llegó a la estación Rosario Central, la trajo desde San Gregorio, y a mí me trajo sentado al lado de él, parece la película El ferroviario, de Pietro Germi, y me acuerdo que me dijo, tirando de esa piola, suena un silbato, y cuando llegamos al cruce Alberdi, así que es un volver a vivir esto. El otro tipo que tenía preparado para comienzo era el ferroviario de Jairo. De Jairo, que además somos del mismo año, el padre de él era también ferroviario igual que el mío, los dos eran de la fraternidad, dirigentes de la fraternidad, y la verdad que cada vez que nos juntamos con Jairo, a quien lo conocí cuando era Marito González, claro. ¿no? Antes que le cambiaran el nombre. Antes que se fuera a Europa y cambiara. Claro, un poco lo llevó como dibujante a una agencia de publicidad, Luis Aguilé, que fue el que lo escuchó cantar y dijo, vos no podés estar ahí. Hay uno de los trabajos en esta miscelánea que se llama Jairo Canta Borges, Sí. que yo tengo el vinilo, que tiene todos los dibujos hechos por Jairo. Además, Excelente. te digo, hizo una exposición que yo siempre digo, tenés que volver a hacer otra muestra. Hizo una gran exposición en el hoy Centro Cultural Fontana Rosa. Y fue la única vez. Y entonces tiene una colección de pinturas y además él pinta mucho en su casa en Uruguay. Y es un tipo que realmente vive el arte intensamente, y así como es para mí, Mercedes Sosa decía que era el cantante y la voz. Mercedes era alguien que derrochaba talento, pero además generosidad muy amplia. Y ella decía, cantar con Jairo es como una bendición. Te lo dice alguien que empezó muy de grande a reconocer que había un Dios. Ella siempre fue militante comunista, sí. Y una enfermedad que la postró bastante, la alejó mucho de la actuación, la obligó a formatearse, ¿no? A hacerle caso a su madre, que su madre era de comunión dominical y ella totalmente comunista. En las antípodas. ¿No? Sí. Pero viste que hay un punto donde a veces los extremos terminan sí, uniéndose, total. ¿no? Bueno, Sí. lo dejamos para más adelante. No, ese y para tema. cuando escriba un libro que todo el mundo me tienta y no me gusta escribir, digo, porque hay anécdotas maravillosas con gente que la vida me premió de cruzarme y con las que, con algunas empaticé, como pasa con todo el mundo, y tenés vivencias. Por ejemplo, Mercedes terminó además siendo una amiga personal de mi familia. Íbamos a los cumpleaños, fui al último, que fue como una gran despedida de ella, sabiendo que venía difícil su recuperación, y armó en un salón de fiesta que no era como para ella, era como para festejar otra cosa. Y celebró la vida, y ahí estábamos la gente que realmente estuvimos cerca, durante épocas donde le tocó vivir el exilio, por ejemplo. ¿No? Claro. Respecto del libro que Sí. todos te sugieren, Sí. pensé una colaboración. Hoy en día, yo no soy experto en inteligencia artificial y demás, pero quizás para los que somos medios vagos a veces para escribir, la narrativa hace que uno pueda narrar algo y la computación lo va escribiendo. Sí. Y quizás se dé una chance de tener un libro tengo próximo. un amigo mío que escribe muy bien, que es una gran pluma, que me dice, yo soy el ghostwriter, ¿no? El escritor oculto. Exactamente. ¿Y ibas mucho al cine de chico? A ver, como en mi casa, te digo, estaba equidistante, y en Villadiego no había la televisión era incipiente. Sí. Yo nací en el 49, entonces vos calculás que la televisión a casa llegó cuando ya no había que subirse a la terraza a direccionar y ver nada más que Canal 7. Entonces, ya la televisión la empezamos a tener en casa cuando ya estaban el 3 y el 5, o sea, hace 61 años en un caso, ahora en noviembre, y el otro 60 el 20 de junio. Pero voy al hecho que la diversión era el cine, el mundo te llegaba a través del cine. Las películas en Technicolor, desde el Cáliz de Plata en adelante,
te cambiaron la vida, porque no hubiera sido... A ver, yo hoy con mi nieto, el otro día estábamos viendo, él vio de Psicosis, La ventana indiscreta, y me dice, es un peliculón. Dice, y eso que no es en colores, porque los chicos creen que el cine o la televisión nacieron con ellos, con color. Y le digo, no, esto también era entretenimiento. Y vos me estás viendo una película con el Güeli, a mí me dice Güeli. Y el Güeli te la recomendó porque sabía que era un policial que te iba a interesar. Es como si sacas las fotos, ¿viste? Esas fotos Claro, blanco y negro. en blanco y negro. Algunas tienen para mí yo amaba y amo el cine de Truffaut en blanco y negro. Nadie manejó el claro oscuro, Dasein era otro. Y en Argentina, un gran cinematografista, que yo siempre digo, más allá que la conozca a su viuda, Daniel Tiner merecería un reconocimiento porque fue un tipo formado por la escuela de cine francesa que manejaba muy bien ese código. Sí, la novela negra claro. francesa con Truffaut y demás. Sí, claro. Otro contemporáneo rosarino, Lito Nevia, que vivía ahí, Maipú 956, siempre claro. hacía referencia a que con sus amigos, donde estaban las distribuidoras, por calle Maipú, iban al cine y a veces tenían 3 películas y la veían 6 veces o 9 veces, porque era el entretenimiento. Sí, claro, exacto. Y así que en Villadiego era ir a un cine o al otro y se ponían de acuerdo. Si daban una de acción en uno, en el otro era romántico y viceversa. ¿Y hiciste la primaria allá hasta Hice sexto grado? primaria. ¿Y la secundaria también? No, yo me fui yendo de a poco porque el secundario, incluso terminé inglés, siendo el Cambridge en la cultural, ya venía a Rosario, entonces me quedé después a terminar porque yo iba a una profesora que nos traía a rendir a fin de año acá, inglés. Rendíamos a fin de año libre. Y después ya, viniendo al colegio acá, al Belgrano, el de calle Entre Ríos, entre La Paz y Viamonte, que hoy lo llaman la Legión Extranjera, pero en aquel momento era... Mira, el director era el papá del Tati Bernet, José María Bernet, padre, el doctor Bernet. El primer gobernador después de la recuperación de la democracia y el Tati, en el 83. yo, a la madre era la tía María y para mí el tío José, lo conocía por una cuestión familiar, y no que fuera familia yo de él, pero teníamos nexos, y el Tati era el celador, el bedel. O sea, Tati estaba en 5º año, me llevaba a mí 3 o 4 años y era bedel nuestro. Y ahí hice de secundaria y empecé después abogacía. Y después yo abogacía en la Católica. Colegas. Sí, la verdad que yo tendría que haber sido arquitecto. Yo creo que yo opté por abogacía porque me parece que te daba un backup cultural distinto. No me gustaban, me encantaban las materias codificadas, no me gustaba, por ejemplo, derecho aeronáutico, administrativo. ¿Y hasta qué año hiciste? Hice regularmente en la Católica la mitad de 5º y después mucho libre en Santa Fe, pero iba a Santa Fe como para justificar que yo seguía en la radio, porque mis viejos querían que su hijo fuera abogado. Y yo terminé de rendir las últimas materias que no eran, por ejemplo, derecho agrario, con Recaño. Era un puente demasiado lejos para mí. Y entonces le dije, miren, si quieren el título, rindan ustedes estas materias, yo me voy a dedicar a esto. Detrás de las líneas enemigas. Exactamente. Sería eso para vos. Sí. Así que bueno, grandes rasgos esa es la historia. ¿Y la radio cuándo llega? Y la radio llega, yo enseñaba a manejar. En una escuela de conductores, la primera que hubo en Rosario era de mi hermana y 2 socias, se llamaba Oscar, que era una subsidiaria de una de Buenos Aires que tenía un eslogan: no rompa su coche, rompa el de Oscar. Y bueno, y allí viene una mujer, al año siguiente dejaron de llamarse así, se pasó a llamar My Car, mi auto, 27 y Dorrego, 19, 24, 27, tránsito a la vuelta, y se ve que tan mal maestro de manejo no era, porque cada vez que me cruzo, todavía hay sobrevivientes de la época, que me dicen nunca choqué o nunca cometí infracciones como para que me sancionaran. O sea, era otra época, eran autos enormes, duros, la dirección. La dirección hidráulica nos cambió la vida a todos, ¿no? Pero bueno, fue así.
Y ahí llega a aprender una mujer que manejaba tan bien, que es la mamá de una gran escritora que se llama Patricia Botale, la mamá Mari Botale. Que estuvo en otro ciclo nuestro, en Tres Corazonadas, divina. estuvo porque es Fue escritora. Modelo. Y escritora y tiene talleres Sí, de literarios claro. acá. Sí. Y ella Y a Mari manejaba tan canchera que yo le decía, ¿por qué anda a ver tal cosa al teatro, anda a ver esto al cine? Dice, ¿no querés venir a un programa que yo produzco comercialmente? Y ahí fue que me invita, yo cara dura, voy y debuto un 14 de julio en un programa que se hacía en Canal 3 de micros, de 15 minutos, que se llamaba De Casi Todo. con Damián Ábalos. Estaba Damián Ábalos, estaba el negro Moyano Vargas, estaba Laura Laura Moro y estaba Juan Carlos Muñoz, que estaba en la conducción, pero también en la producción con Play Publicidad, con también. Alberto Banchero. Y yo debuté el mismo día que el doctor Feldman, Que David Feldman. que David. David empezaba a hablar sobre medicina, porque todavía ejercía la profesión. Y yo hablé sobre el cine hindú, que la verdad todavía hoy en Argentina no tiene difusión, y yo hablaba de lo que era Bollywood, ¿no? La mayor industria cinematográfica después de Hollywood para Oriente. Y bueno, y a partir de ese día, que era un miércoles que grabé, no dejé de trabajar. No dejaste de trabajar. No. Y bueno, David Feldman, que empezó como médico allí, Sí. después toda una carrera como productor y como columnista político, además, y siguiendo a la y familia. una generación después que siguió sus pasos, ¿no? Claro. Como Pablito. Claro. Recién decías ahí del micro. Me quería Vos cortame acordar. porque yo soy un continente. No, tengo unas cosas ahí para pasar. Me quería acordar, vos te vas a acordar. Damián Ábalos, no decía a mi manera. Tenía un Damián programa Ábalos él, ¿no? tenía un clásico que decía canta la señora Shirley Bassey, por ejemplo. Decía canta el señor Charles Aznavour. Tiene una voz muy especial. No, en los sábados a la tarde en LT8, arrancó después en LT2 y se fue en silencio, digo. Eso es lo que pasa en los medios rosarinos, donde, por ejemplo, hace poco se fue un colega, un maestro como Bigote Acosta, Claro. Raúl Emilio, un díscolo, un outsider, digo yo, pero un talento impresionante, con el que tenías que terminar con un beso en la frente como te despedía él en cada nota, porque él era así, era díscolo, y digo, vos sos un tipo para tener una mansadora al lado. Leí en las redes la despedida que le hiciste Sí. a Bigote Acosta, muy sentida también. Además Bueno, te voy a contar algo. Yo hablé, él falleció un domingo y yo hablé con él la última vez por WhatsApp el día miércoles. Y él me dijo, vos escribime que yo te contesto. Y estábamos en armar un programa a la noche con el Indio Luque, con él, Jorge Canepa, un barman, invitados y nosotros en una mesa como si fuera Polémica en el Bar, pero con personajes de acá, y que el nombre era un poco una frase que se impuso desde hace un tiempo, los viejos meados. ya que nombraste, mira, tengo un texto para leer, me pidió que lo lea yo por él. ¿Sí? Dice, hola queridos amigos de la identidad rosarina, hoy tiene un invitado al que quiero y respeto. Conozco a Carlitos desde que era un jovencito inquieto, instructor de manejo, gran lector y soñador. Lo conozco desde que empezó a cumplir la aventura radial y televisiva, que construyó con mucho sacrificio, poniendo sudor, lágrimas y una porfiada manera de insistir. Así llegó y para siempre será Bermejo, será el Charlie, será Magazine, será el viajero del mundo, el más querido de nosotros por todos los artistas del país. Hemos coincidido tanto que a nuestras hijas les elegimos el mismo nombre, Celeste. No digo más porque él sabe que lo quiero, lo conozco mucho y él a mí. Por lo tanto, Gerardo, dar un abrazo de mi parte y muchas gracias por dejarme estar ahí hoy. Jorge Canepa. Hermano, Justo lo nombraste y claro. Lo tenía ahí esperando el texto y bueno. Los hijos de él y mi hija fueron al mismo colegio, hemos compartido la vida. A veces uno mira hacia atrás, ¿no? Como la canción de Polanca, si no es de Polanca, que me perdone el autor, pero de cualquier manera... O de Polanca. No, pero como dicen que no era de Polanca y la había comprado en Las Vegas, pero bueno, eso pasa en todo el mundo.
de cualquier manera, gracias al que la difundió, después tuvo todas las versiones, ¿no? Sí. Y un poco pasa eso, ¿no? Y esa radio de la que hablabas vos, de Prohibido Detenerse, de las grandes agencias de publicidad, Sí, vos decías, de Cuadros. Play Cuadros, Sí, Rueda bueno, Publicidad. Rueda, que era productora de Sábado Vital, por ejemplo, con el petizo Simadoni. Una radio además rosarina, de finales de los 70, principios de los 80, donde venían muchas figuras de Buenos Aires. Vos nombraste al comienzo a Antonio Carrizo. Antonio, mira, yo trabajé con todos los que pasaron por allí porque vino Antonio Carrizo, vino Bete Elizalde, yo trabajé los sábados Negro y domingos. Merellano trabajó El Negro acá. Merellano, Mareco. que fue un placer de los dioses. Mareco estuvo 3 años acá y estuvo también... Aliberti venía también acá a Rosario. Rodolfo Aliberti, que hacía los sábados a la tarde, a las 2 de la tarde, una de las mejores voces, un lúcido Hipótesis. impresionante, Hipótesis. Y vino también un muchacho que estaba en LT2 cuando LT2 estaba en calle Santa Fe, que tenía el tema Cebando Mate, que era la cortina del programa. Bueno, ya alguien que Ya tenga nos van a memoria recordar. se acordará. Sí, una radio, yo por ejemplo empecé la facultad y tenía el hábito, también hay que recordar que en ese momento estaba Canal 3, Canal 5, por ahí veía Canal 7, y las radios eran AM, no Sí, había, eran las 3 radios de Rosario, Sí. y esa era nuestra compañía, que nos gustaba el fútbol, yo estudiaba escuchando radio, Que fue por una ejemplo. compañía. Era Todavía- la compañía. Creo que es el medio hoy que no tiene con qué darle. Yo siempre tuve temor reverencial a la gráfica porque me parece que lo que queda escrito es después un legado y soy muy respetuoso de la conjugación de los tiempos, el buen escribir y bueno, pero siempre me sentí más cómodo con la oralidad. La televisión medio como que me intimidaba. Recién empecé ya de jovato a liberarme un poco. Hablando de televisión y de ese momento, y ya que estamos entrando en los 80, me parece, la magia de la radio inmediata hace que tengamos quizás la posibilidad de hablar con alguien que creo que te A conoce, ver. creo que te conoce un poco, y vamos a ver si lo tenemos ahí en línea, o lo podemos ver. Vamos a ver cómo aparece. Sí, ahí lo tenemos en vista, la magia El Cleto. de la televisión Es hace mi hermano de la estas vida. cuestiones. Viste que está- si uno elige gente que de Sí. los medios, tuvimos encuentros, desencuentros, pero hoy, vos sabés que no pasa un día que uno no se whatsappee, ¿cómo andás? Hoy tenemos un problema en común que es de alma, de almanaque, ¿no? ¿Cómo andás, Julito? Hola Carlitos, el café se enfrió, lo pedí todo en la esquina de Córdoba y Oroño, pero me dijeron, tómatelo vos porque Carlitos no viene, está en la radio. Entonces te busqué por la radio. Qué lindo verte. Hola Gerardo, un abrazo grande, gracias por la invitación. ¿Cómo? No, gracias a vos, Julio, por la predisposición. ¿Cómo, Tito Rodal, cómo lo hubiera presentado al señor Carlos Bermejo? Señoras y señores, aquí Casa Los Vascos, los campeones del vender barato, presentan en forma exclusiva, en la voz de Tito Rodal, al señor Carlos Bermejo. Fuerte el aplauso. Impresionante. Qué hermoso, qué hermoso. Mucho mejor Vos sabés que- presentación. No. Con alguien que había, y sigue habiendo hoy, ¿no? Por ahí vamos en el auto y decimos una frase y ya estamos riéndonos porque la química, el día que yo me fui de Canal 3 dije, me voy porque perdí la química. Y tomaron como que por ahí era un demérito para con alguien. No, se había roto eso, que era la conjunción que habíamos armado Julio como el mosquetero mayor, no de edad, de No, conducción, el Chango Sala, Claro. Miguel y yo. Y nos vamos todos yendo de a poco, ¿no? Primero se fue el Chango por una cuestión de una enfermedad tremenda. Y bueno, y después ya el que tomó la posta de ir me fui yo. Julio, ¿era muy tentado, Carlos? Sí, totalmente, totalmente. Te miraba la cara y ya él adivinaba que estábamos preparándole, Algo. o yo preparándole algo a él. Entonces, no, al aire no, decía Carlitos. No, se avivaba enseguida que había preparado algo. Y siempre escuché, también decían que el más serio que aparecía, que era Raúl Sala, No, Chango. era uno de los más No, divertidos también uno fuera de los- cámara. Era el cerebro en realidad, Sí, ¿no? el incubo. Mirá, Y te voy este- a contar, sí. te voy a contar algo que me termina de llegar del cielo. Me dice el Chango,
que lo dejes hablar a Gerardo. Porque me gastaban siempre con eso. Dice, así la corta. No, Por ahí pero- me dice, en un segundo telegrama que ¡basta ya! Sonó muy Belviles, sí, basta ya, ¿eh? No, no, Era pero... del chango, era del chango, Sí, era del el chango. chango, el chango. Y Y hablamos... lo que te dejó como legado, nos dejó como legado. El día que yo no esté, ¿qué van a decir ustedes de mí? A este que hace las cosas largas, porque yo siempre homenajeo, y me dijo, ustedes digan que desde hoy el chango decidió no venir más. Y tuvimos que cumplir con el Con lo pacto que del pide. amigo. Fue así, fue así. Y como vos No siempre... viene más, decidió no venir más Sí, al sí, programa, así que basta de despedidas y de cosas y de discursos. Era Contarle pragmático. cuando fuimos a despedirlo al cementerio, No, eso que fue- también formó parte Claro. un poco de... Era Contarle la película. era la película Michi Miei, ¿no? Hablábamos de cine italiano Sí. antes. Y hay una de las dos versiones de la Michi Miei donde van a un cementerio los sobrevivientes a recordar un año de la partida de este amigo. Y entonces juegan con un tipo que está en el cementerio, en otra tumba, y bueno, le hacen las mil y una, la de Caín. Y entonces nosotros, cuando se cumplió el aniversario del primer mes de la muerte de Chango, íbamos a ir porque se descubría una placa del canal. Y nos tocó un día de lluvia y él siempre decía, esas flores de porquería que te pones vos en el programa, dice, la única que me gustan son azucenas. Dio la casualidad que no era una época de azucenas, así que hablé con toda la florería de acá, consigan de donde sea, me trajeron de Colombia. Y entrábamos Julio, Miguel y yo con unos paraguas gigantes, y venía también el de Casilda. No ¿cómo sé si es? el Gordo Gutiérrez no, puede no. haber estado. Venía el marido de la coneja, ¿cómo es? Vidaña. Vidaña, Ah, Héctor. 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 Y entonces, vos te imaginas, nosotros tres, abajo de un paraguas, lloviendo a balde, la viuda, la hija, el hijo, y no podían dejar de reírse puro porque cine italiano. era un cine italiano, Era del puro neorrealismo. Pero bueno, son los amigos. Es la Hablamos- mejor manera de honrar Exactamente. al que dejó un legado como la gente, ¿no? Exactamente. Seguro. Antes de empezar, y aprovecho, este es el segmento de 12 a 14, Sí, sería claro. el de tu vida, y que lo dejamos para acá. Hablamos con Carlos de cuando los ratings eran impresionantes y que uno a veces no tiene esa dimensión en el momento y lo ve en perspectiva, y de cuando de 12 a 14 le ganan el rating ese viernes a Susana Jiménez, que venía a sortear Sí, sí. plata acá, o sea, en el canal vecino, ¿no? Sí. Sí. En el 5. Sí, fue la única vez que vino ella, un viernes, y después de muchos años te he contado que ella me decía, ¿qué era de 12 a 14? Digo, éramos una pandilla, porque en realidad teníamos el código de la gente, porque ella sorteó ese día 3 palos, o sea, 1 millón cada media hora de la época, de la plata de esa época, y ella no entendía cómo ella, que era una estrella ya, no podía ganar acá. Venga. El Raúl magnetismo de... Granado también. Ah, bueno, Raúl también, Granado Raúl. también regalaba con Sí, el sí. famoso ¿Dónde está la plata? Es cierto. Regalaba dinero para chupar un poco la audiencia nuestra. Sí, sí. Terminó Raúl y todo su equipo viniendo al 3, uniéndose un poco a nosotros en los boticarios, Sí, así claro. se llamó en la etapa del 3, ¿no? Sí, sí. Sí. Pero qué lindo momento. Y No, sí, por supuesto. si tuvieras que... Suponete que Carlos se fuera en este momento y nos deja a solas, ¿cómo lo definirías, Julio, vos a él? Carlos es un tipo, es amigo de los amigos fundamentalmente, dedica mucho tiempo y hace un culto de todo eso. Y vos te das cuenta que por ahí pasa el tiempo, por razones de laburo, él recién lo dijo, hay un poco el tema de la televisión, no te diría mandarte la parte porque sos más o menos que el otro, pero siempre por ahí había algunos chisporroteos, no solamente con Carlos, lo teníamos con Miguel, con el mismo Chango, con el mismo Carlito Fechema, que era Sí. nuestro productor en algún Claro. momento, pero siempre después del programa, en maquillaje, cuando nos limpiábamos la cara, siempre había ya pasó, ya está. Al otro día nos olvidábamos de todo y empezábamos de cero. Así que Carlos no fue rencoroso, yo tampoco lo fui,
pienso que Miguel tampoco, es decir, no hubo rencores en el post-programa ni antes del programa. Sinceramente, era una cosa linda juntarnos de nuevo de lunes a viernes y reencontrarnos, aunque durante los fines de semana por ahí también seguían las tenidas. Yo fui, en el casamiento de Carlos, fui el testigo del casamiento de Carlos, así que fíjate vos hasta dónde estoy metido en la vida de Carlos, ¿no? Es cierto. Y trabajar con amigos es muy bueno y, Sí, y claro. además conservar la amistad después de trabajar juntos es doblemente bueno y no es fácil a veces. No, es cierto, pero además la vida que te va proponiendo un camino hace que los caminos te lleven otra vez a juntarte. Entonces yo creo que eso ratifica que fue genuina, ¿no? Sí, sí, claramente, claramente. Y la verdad es esa. Él estuvo con una gripe y yo whatsappeando enseguida cómo está, necesitas algo, que esto, que lo otro, y así pasa conmigo, que me estoy reponiendo todavía con la pierna, ¿no? Con la pierna. Ahora vamos al médico juntos, Sí. uno con bastón y el otro con lumbalgia. ya Pero nos reímos. Te lo el, dejamos- viaje, el viaje que hacemos al médico es un viaje, un divertimento. No, totalmente. Nos reímos de todos y para todos también. Sí, sí, sí. ya, no perder la capacidad y el sentido del humor es una cosa muy, muy importante. Muy importante. ¿Verdad, Gerardo? Sí, sí. Muy importante. Julio, muchas gracias. Nada. Te prometo que cuando te invito al programa antes de fin de año, no lo sacamos a Carlos así en vivo y así no tiene revancha, ¿te parece? Dejá pasar algún tiempo, porque voy a ser reiterativo de muchas cosas No, que está contando muy bien Carlos esta tarde. Vos tenés- Dejá pasar algún tiempito. Vos tenés una historia personal y profesional maravillosa. que podemos evitar todas las cuestiones que alude Carlos ahora y no nos alcanza la hora como me pasa con él, que no me va a alcanzar la hora para todo lo que tenemos para decir y para escuchar. Así que, Gerardo, ¿cuánto hace que estás haciendo esto? 3 Tu años. programa. 3 años que estamos 3 con este años. programa. Es la tercera. falta ¿Sabes todo. qué? Mira, Quizás no no sé si te tan- dio, pero te lo voy a llevar si no te lo dio, que publicó un homenaje a un amigo nuestro, un colega nuestro, que fue Sí. Néstor García, ¿no? Que se llama Sí, Señor Néstor. Juez. Así que te lo voy a Muy llevar bien. porque me dio otro ejemplar, te lo voy a llevar porque fue un tipo que realmente valió la pena conocer, ¿no? Gran amigo. Muy bien, muy bien. Hagamos de cuenta que reiniciás el programa y te digo que este nuevo eslabón que unes a la cadena de tu existencia sea una perla que te sigue irradiando muchísima felicidad. Me faltaba decir eso. No, pero No es ni menor, ahí. no es Era- menor. Era el broche de oro, ¿no? No. Claro. Por supuesto, por Gerardo, supuesto. chao, Carlito. Abrazo, Un abrazo, beso grande. Chao, Gracias, chao. Julio. Muy Chao, chao. amable. Bueno, teníamos ahí. No sabíamos si se iba a conectar Mira, telefónicamente. no sabía si hoy nos íbamos a juntar. Yo tenía hoy un día japonés, ¿viste? Esos días complicados. Digo japonés porque fue en Sí. Tokio, no sabes por dónde ir, ¿no? Bueno, y esos días que vienen, siempre digo, el lunes es un día que habría que tomárselo para meditar. ¿Eh? Porque yo ya el domingo estoy trabajando a full a la tarde, mientras sale mi programa grabado los días martes, yo estoy programando Y sí. y ayer me jugó una mala pasada la partida de este gran amigo, Ah, querido bien. amigo, Ángel Mahler. Ángel Mahler, con el que había hablado hará un mes y medio atrás por teléfono para hacer un proyecto que él tenía en mente, que estaba desarrollando en Estados Unidos, y la idea era plasmarlo acá, o sea que él tampoco estaba en conocimiento de este mal que terminaría Terrible. ayer de esa Sí, manera. sí. De hecho, Lamirone y Rodó se enteraron 3 días atrás. Sí. Es atípico, vos sos un gran conversador y tienes una gran memoria. Y yo te dije que había cosas que no hacemos regularmente porque el programa está pensado como vos sos un gran homenajeador y esto es un programa que sí tiene características de homenaje al invitado. Y entonces tenemos una primer tandita ¿Sí? de testimonios que vamos a escuchar y después vamos a referenciar para quienes nos estén escuchando en la radio quiénes son las personas que quieren saludar a Carlos en esta primer tanda. Me preguntaron si estaba dispuesto a hacer un video para Charlie Bermejo y es más que obvio que sí, pero porque primero es una gran persona, un gran profesional
eso está fuera de discusión. Lo que hace con los magazines es para sacarse el sombrero por todo el esfuerzo, el laburo, y porque nos junta a los que estamos en este negocio y es una noche para mimarnos, para compartir, para charlar. Creo que es un laburo y un profesional de primera línea que tiene Rosario. Pero más que nada, me parece que este video tenía que ser sí o sí porque yo lo conozco de muy chico, era amigo de mi padre de muy pibe, del barrio, y siempre destaco esto. Mis padres se separaron cuando yo era muy pibe, tenía 5 años, y a pesar de eso, a pesar de que cortó relación con mi mamá por no encontrarse en esas cenas, en esos lugares, en las fiestas, en los teatros, Carlos, cada vez que me cruzaba yo en la calle, en algún evento, siempre me preguntó por mi mamá. Che, Marce, ¿cómo está Ali? Marcelito, ¿cómo está tu vieja? Y eso siempre me pareció un gesto para destacarlo. Y me encanta que me llame Marcelito, como todos los del medio. Carlitos, te mando un beso enorme, te quiero un montón, seguir para adelante con lo que haces, que para mí es tremendo, es un esfuerzo impresionante. Te quiero y te valoro mucho. Un beso grande. Un beso grande. Un saludo para Charlie Bermejo, realmente es un gran referente en la ciudad de Rosario y nosotros lo queremos muchísimo, lo apoyamos en todo lo que él haga, así que todos los éxitos y lo mejor, como siempre, Carlitos, te queremos. Bueno, quiero mandar un saludo grande a Charlie Bermejo, que es un gran referente nuestro de la cultura, del espectáculo, un hombre que sabe de todo y que a través de los años se fue perfeccionando cada día mejor, así que un beso grande, Charlie, y a seguir adelante, ¿eh? La nave sigue, la nave va. Ahí estaba un testimonio de Marcelo Yancerra, Sí, de Natalia Mejía Saldaña, sí, y de Juan V. de la Torre. Sí, una primera tanta de gente, compañeros de trabajo, compañeros de Ercilio Yancerra. Claro, pero le decíamos Choli al padre. Al padre, claro, gran animador, uno de los productor. Grandes animadores junto con Poli Román y Alberto J. ¿no? Eran los tres popes del divertimento en los bailes, en la época de los grandes shows de carnaval. Porque Rosario, y acá hago una digresión, también tuvo un momento, hoy hay un fenómeno distinto, ¿no? De grandes shows internacionales, claro, en carnaval, de grandes artistas. Además competíamos como rosarinos, con el Club Comunicaciones de Buenos Aires. Y era al día siguiente comprar el diario para ver cuánta gente había metido la misma figura en Rosario que en Buenos Aires. Y entonces a veces ganaba, muy pocas veces ganó Comunicaciones, casi siempre ganaba o Provincial o Gimnasia. Claro. Fue la época de oro, ¿no? Vinieron Johnny Halliday, Rafael, Serrat. Yo no me olvido nunca el primer viaje de Serrat, que el vuelo de la noche, que volvía a Buenos Aires al día siguiente, dormía en el aeroparque de acá. Y había un restaurante que estaba abierto toda la noche. Entonces terminó el show en Gimnasia y fue a jugar a la pista, que le abrieron la pista al Negro Fontana Rosa, al fútbol. Fuimos con mi hermana, con un grupo de gente a comer allá, y a partir de ese día que lo conocí al Nano, tuvimos una relación estupenda. Yo no soy amigo cercano, pero siempre hace muy poco, no cuando vino ahora por el homenaje al Negro, por los 80 años que hubiera cumplido, sino en otro viaje anterior, yo estaba comiendo con gente de un medio, en un hotel donde él baja y viene directamente a la mesa cuando me ve sorprendido. Y el sorprendido era yo, que estaba acá él, ¿no? Y en esa Rosario también de los 80 y demás, sí, de mucho espectáculo, sí, mucho espectáculo, muy efervescente, había dicho una vez, dijo Horacio Borges, era una ciudad efervescente, Rosario. Había un hábito de ir después de los teatros y demás, a reunirse, después de los unipersonales. Pero había una bohemia. Claro. Hoy vos llegás un sábado después del teatro y si no tenés una reserva, que por lo cuesta conseguir un lugar para comer. No encontrás un lugar abierto. Sí. Las cocinas cierran, no existe más el segundo turno en los restaurantes. Sí. Eso es un rara avis, pero bueno, había una bohemia que me permitió en esas noches conocer gente que, digo yo me acuerdo una de las últimas veces que vino Astor, yo estaba sentado y escuchaba y me dice, vos sos mudo, pibe, ¿qué podía hablar con un tipo que después dimensioné cómo era? Ya lo traté más en Mar del Plata, en una temporada que él estuvo en Mar del Plata, su ciudad, y en Negro la vi, y él, el Negro muy amigo mío, él y su mujer, antes Pinky también. Claro. Entonces, bueno, me permitieron
tratarlo más a Astor, que era muy parco, y una querida amiga de mi familia como Eladia, a mí me conmovía cada vez que contaba cuando él genera Adiós Nonino, que lo sorprende en una gira. Entonces él se encierra y escribe la canción en el camarín. Y le da forma, después la termina de arreglar acá. Y no permitía que nadie le pusiera letras. Había un rito que se daba cada vez que estaban todos en Buenos Aires, era en la casa de Zipe Linkowski o en la casa de Eladia. Y entonces cocinaba Eladia muy bien, la Linkowski ni que digamos, y entonces un lunes a la noche estaban Tato Bores con Berta, estaba Zipe, estaba Eladia, estaba Rubén Juárez, llegó Astor con su mujer, y Eladia dijo, no digas nada, sentate y escuchá. Y le cantó Adiós Nonino, y miraba por el espejo, Eladia, casi retrovisor, una lágrima que le corría a Astor, y dijo, él queda. Claro. Así nació el texto, ¿no? Sí, sí. Eladia, me parece, la partida de Eladia me conmovió porque creo que fue la última que junto con Juárez, con Ferrer, con Chico Novarro, graficaron una realidad que hoy no hay quien la cuente, porque no es que diga que fue una época de grandes creadores. Creo que hoy la bohemia pasa por otro lado. Hace poco un artista importante, le decía yo, ¿quién rescata de las nuevas movidas que hay? Van a quedar muchos seguramente, pero había una impronta distinta. Sí. Sí, probablemente porque uno además fue contemporáneo de claro, ese momento. Puede ser, pero en la esa poesía, en la métrica, en la música. Yo cuando arranqué el texto dije que vos pensabas que era debut y despedida, que es un tema de Chico Novarro, sí, justamente porque además de 12 a 14, además de esa cuestión afincada en la radio, donde seguís haciendo radio en la actualidad los días sábados en Rivadavia, esquina Bermejo, arranca Magazine. Y ayer escuché en el programa que el primer fin de semana de junio empieza la temporada 36. Son muchos años ininterrumpidos entre radio y televisión, ¿no? O sea que fue gracioso que un día hablando con Mirta, me dice Mirta Legrand, ¿no? Sí, sí. Me dice, yo tengo más años, digo, de edad sí, digo, pero digo, en consecutivos no, porque vos con Alfonsín no trabajaste, claro. Hiciste en el Eleva, junté a la tarde, dice, tenés razón. Y después volví con Menem, ya después de un año de estar, Menem, que se lo había prometido en Punta del Este. En el Mejillón, que era el restaurante de Gostañán, se lo cruzó y le dijo él, conmigo usted, si yo soy presidente, va a volver. Y cumplió, volvió a la televisión en Canal 7. ¿Y vos arrancaste con Magazine en el 3? Yo arranqué con Goyán, me dijo Goyán, bueno, dale, gordo, probemos 3 meses. Y los 3 meses, mirá, se cumplen 36 años. Se cumplen 36 años y además con el adicional de que cumplís 33 de la noche del premio Magazine, del reconocimiento. Sí, un reconocimiento. Los premios son conjurados. Esto es la arbitrariedad. Es muy difícil vos pensás en el recorrido de todos estos años, todo lo que ha pasado en las situaciones económicas de la Argentina. Bueno, nos íbamos acomodando a la realidad. Por ejemplo, cuando el país estalló con toda la crisis del 2001, por ejemplo, con Goyán me dice, ¿qué vamos a hacer este año? Digo, hagámoslo en el teatro. Sí. Pues no nos parecía mostrar comida cuando había gente que tenía la plata adentro de un banco que en no el se corralito la había totalmente. En aquel diciembre, enero. Nos fuimos adecuando, cuando se podía era con una cena importante y con más gente o menos gente. A ver, fue un hecho que yo no pensé nunca que se iba a prolongar tanto tiempo y que de pronto vos posteás hoy con las redes, te adelanta un llamado, vos posteás, bueno, tal día vamos a encontrarnos. 4 de octubre. Sí, por ejemplo. Vamos a encontrarnos y todos dicen yo voy porque quiero estar, porque quiero encontrarme. ¿Vos sabés la cantidad de proyectos que se hicieron en esas noches? Me imagino, porque es un lugar de encuentro. Claro, están distendidos. Yo he ido a premios donde está todo el mundo con el cuchillo abajo de la mesa. Y la risa, como dijo Bob Hope, en una noche del Oscar, dijo, acá el mejor papel lo hacen los que pierden, claro, que ponen cara de felicidad y quieren matar como Ana Bolena con veneno en la copa, el que tiene
al lado habiéndole arrebatado el premio. Esto, como no es un premio, es un mimo, el único que lo tenía en su currículum fue Pepe Soriano, que para mí, aparte de grande como actor, fue un personaje alucinante. Venía acá mucho. Vivió igual mucho contaba, tiempo. En Vivió, Aureliano y sí, demás. claro, estrenó En el esos Los café Calamares, concert, claro. acá, que terminaba dando una comunión con un pan que iba repartiendo a cada uno. No es poca cosa el sostener un proyecto en el tiempo en Argentina, en Rosario, ¿eh? No es poca cosa. Tenemos una segunda A tandita ver. de testimonios, que algunas están vinculadas justamente con el tema y hablan de magazine. Así que vamos a ver esta Hola, segunda Carlos. tanda. Bueno, sabés que te quiero un montón, que la pasamos genial los domingos en Magazine, que te hago renegar con los horarios. Y bueno, la verdad, decirte que es un orgullo poder estar con vos desde hace ya un largo tiempo. Gracias por eso. Te mando un beso enorme y a vos, Gerardo, felicitaciones por el programa. Bueno, ¿cómo andas, Gerardo? Bueno, me pedís que te hable del gran Carlitos Bermejo, de Charlie Bermejo. Yo no hace tanto que lo conozco personalmente, pero sí lo suficiente como para decirte que nada, es un tipazo, a mí me ha dado una mano enorme. Me abrió las puertas de su magazine. La primera vez que me invita a vestir a una de sus conductoras, me dice: che, mirá, hay un video de Charles Aznavour con Liza Minnelli, se cumplen los 50 años de Cabaret, ¿te animás a hacer un styling similar? Bueno, hicimos una pieza hermosísima en ese momento para la conductora. Y Charlie es eso, es una Wikipedia abierta, tiene una memoria, un conocimiento. Siempre le digo que por qué no escribe sus memorias. Así que nada, lo quiero con el alma a Carlitos. Un abrazo enorme. Hola a todos, hola Charlie, querido de mi corazón. Divina. Bueno, paso por acá para saludarte, para decirte que ya te lo he dicho varias veces, lo mucho que te admiro, remarcar lo buen compañero que sos, lo buena persona que sos. Para mí es un placer, un orgullo y un honor trabajar al lado tuyo. Y bueno, y obviamente con lo que hiciste el año pasado de convocarme para conducir con Bonos Magazine, para mí, bueno, fue realmente un regalo de esta profesión lo que me pasó. Así que bueno, ya sabes que te quiero, te respeto, sos mejor persona de lo que cualquiera creo que sabe. Conmigo, a mí me lo demostraste personalmente. Así que bueno, te considero un amigo y te admiro mucho, te quiero. Hola Charlie, ¿cómo estás? Bueno, un gusto saludarte siempre. Te admiro y te quiero. Te admiro primero porque no sé si hay en Rosario alguien que sepa tanto sobre teatro y la historia del teatro, música y la historia de la música, alguien que tenga tan claro los conceptos, pero además en un tiempo donde muchos periodistas de espectáculos se meten en la vida privada de la gente, vos decidiste ir por el camino de la difusión del arte. Para mí eso es un montón, que tengas esa coherencia ética. Te lo valoro mucho, pero además sos un ser humano hermoso, muy abuelo de su nieto, muy compañero y humilde. Cuando llegas al canal sos uno más, aún con toda tu trayectoria. Te quiero mucho y bueno, que hayan hablado Juan, Pinati, Sonia, habla de que del primero al último todos te sentimos especial y estamos orgullosos de ser tus compañeros y laburar con vos. Aprendemos de vos. Abrazo enorme. Los testimonios de Vanina Procopio, Sebastián Casal, de Sonia Marchesi, de Evelyn Arach. A mí me intimidan porque yo no estoy acostumbrado. A mí me gusta agasajar. Bueno, pero también hay que recibir. Sí, Uno pero tiene que de estar cualquier predispuesto manera, a recibir. Yo soy es un mimo. Soy un aprendiz. Todos los días me levanto y el otro día tenía a Van der Mole, que nos conocemos de toda la vida. Y yo estudié la noche anterior como si tuviera que hacerle la nota que le hizo las 2 veces a Borges, las 2 últimas veces que vino. Para mí son eso, ¿no? Son íconos. Pero eso es lo que hace que uno se levante todas las mañanas y tenga siempre la zanahoria por delante. Totalmente. Y tenga ese espíritu para ir para adelante. Totalmente. Y que nos lleva a hacer programas, a intentar cambiar dentro del mismo programa y a motivarnos. Yo te decía antes de empezar, la radio para mí tiene que ser motivadora y tiene que emocionar también. Emocionar al que escucha y emocionar también al que está de invitado y al que recibe el cariño, porque la gente de Rosario, la gente
los artistas además, tienen un profundo cariño con vos. Como dijiste que eras muy charlatán, voy a hacer algo que nunca digo, es como en los alegatos finales, las últimas palabras de cierre te quedan para vos. No, Espero que te hayas sentido cómodo. Lo pasé bárbaro. Yo considero que soy simplemente un laburante más de esto. Yo creo, la otra vez les decía a Susana, digo, yo soy el dinosaurio vivo al que le nombraste a las señoras de COAS que iban a estar exponiendo en la muestra. Digo, porque yo recorrí ya, ahora dentro de poco, 55 años y cuento una historia de una Rosario que todavía esa historia cercana no está compilada. Sí, falta, viste cómo está los días de radio, el Sí, libro de Ulanowski. sí, bueno, faltaría que me una acá en dedicó Rosario. una generosidad, un espacio en el de la tele, en el otro. Que bien se te ve. ¿Cómo no va a tener un espacio pero bueno, yo soy ese? un trabajador de esto. Hoy me levanto a las 6 de la mañana, como siempre, y hago todos los días el mismo rito, ¿no? Llevar a mi nieto al colegio, ir a tomar un cafecito en mi oficina, y bueno, priorizar el respeto por el público. Suena de fondo la música de Liza Minnelli, Pet Shop Boys. Suena un tema que le resulta conocido y familiar porque lo escuchamos todos los domingos cuando comienza desde hace, ahora en junio ya la 36 temporada de Magazine. Carlos, fue un placer, la verdad, lo pasamos muy lindo. Nos quedaron muchas cosas por preguntar, pero bueno, siempre ahí. Continuará. Bueno, siempre hay un continuará. Muchas gracias. Mi nombre es Gerardo Muñoz, esto fue Pequeños Elementos, temporada 3, hoy con el señor Carlos Bermejo. Chao, nos vemos el lunes próximo. Somos los olvidos, somos dos gatos perdidos, somos narcos en tablada, soy tu novia que no acaba. Somos los hoteles, somos eso que nos duele, las tormentas de verano, el idiota de